explicarnos en materia fiscal qué perspectiva tiene usted para este 2014? Terrible, y depende de la zona también. Por ejemplo, aquí en Tijuana, creo que la perspectiva que se tiene es algo complicada, dado que el impuesto al valor agregado va a causar un incremento en los costos de todos los consumidores en esta zona. En toda la República Mexicana, yo creo que hablar de la reforma como se estaba planteando es hablar de una mayor recaudación, tal como lo espera la autoridad. Desgraciadamente, la idea de la reforma hacendaria que hemos estado esperando durante años no se ha cristalizado. Hay muchas deficiencias todavía, y pues más allá de buscar un impulso en lo que sería la generación de empleos, la generación de nuevas empresas o nuevos recursos, yo creo que no va a llegar a esas expectativas. Las razones son muy simples. Nuestro principal consumidor en el exterior es Estados Unidos, y Estados Unidos ha reportado que el crecimiento que va a tener durante 2014 es escasamente del 3%. México ha dicho que su crecimiento va a ser del 3.9%. La pregunta sería muy simple: ¿cómo es posible que me digan que voy a crecer 3.9% cuando mi principal consumidor es Estados Unidos y dice que es el 3%? Desde luego que estamos con muchas cuestiones que yo creo que tenemos que ir resolviendo poco a poco, por un lado. Por otro lado, las cuestiones administrativas van a ayudar muchísimo a la autoridad a una gran recaudación. Sin embargo, esto va a provocar también graves complicaciones a los contribuyentes en el proceso de transición de estar evolucionando de lo que es algo tradicional a algo que va a ser ya con mucha tecnología, como es el buzón tributario, como lo que es los FDIs para recibos de nóminas, etcétera. Creo que la perspectiva no es del todo positiva para los contribuyentes. Creo que va a ser un buen elemento para la autoridad para poder recaudar mucho más. ¿La deducción por aportaciones para un fondo para el retiro se afectan? Desde luego que sí. Se afecta por dos razones. La primera, porque se había hecho un exceso en cuanto al uso de este tipo de aportaciones. Se utilizaban como estrategias en algunas empresas que decían ser de outsourcing, y se utilizaba como una medida para abusar de este esquema y tener una no exención y un no pago de impuestos. Pero independientemente de eso, que ya se corrigió, la primera afectación y la más terrible que se tiene es que el 53% de esta aportación no se va a poder deducir por parte de los patrones si es que se considera exenta, y solamente el 47% sería, y obviamente ¿quién tendría que pagar este costo? Serían los patrones o quien dé este fondo. ¿Qué pasará con los repecos y con los pequeños contribuyentes? No sé, esa pregunta es algo incierta. Yo creo que tiene varias facetas, varias aristas que habría que verlas en forma detallada. Para empezar, lo que nos dice la reforma es que desaparecen tanto repecos como intermedios. El que desaparezca ese régimen no es algo nuevo que en México no haya ocurrido. Ha ocurrido con otro tipo de regímenes que pues, la autoridad había creado con fines muy precisos. Solamente que en este caso, tanto los repecos como los intermedios generaban una recaudación, aunque fuera muy pequeña, para estados, sí, como el estado de Baja California. Al desaparecer esa recaudación, ya no la va a tener el estado de Baja California, que ese es el ejemplo que estamos hablando. A pesar de que existe un fondo en la Ley de Ingresos de la Federación que va a ayudar a subsanar ese hueco que van a dejar la no recaudación porque van a desaparecer este régimen, no va a llegar ni siquiera a ser, ¿sí?, la mitad de lo que estaban recaudando los estados. Y desde luego esto va a generar un hueco en los estados que pues tendrán que buscar cómo subsanar, pues, a lo mejor con más cuotas, con más impuestos estatales, no lo sé. Eso es por un lado. Pero del lado de los contribuyentes que eran repecos, del lado de los contribuyentes que son intermedios, sí están en graves problemas. Primera, porque la carga administrativa que les van a poner en este momento va a ser excesiva.
Muchos de ellos no van a poder cumplir con todos los requisitos, no porque no quieran, sino porque no tienen la capacidad ni técnica, ni tecnológica, ni económica para poder cumplir con esas características. Entonces, muchos de los repecos, muchos de los intermedios que estaban en ese régimen, más que nada el de los repecos, estaban en ese régimen por facilidades, porque llevaban contabilidades muy simples, porque llevaban controles muy pequeños, no era tan complicado. Ahora, de la noche a la mañana, van a tener que tener una gran carga de aspectos administrativos que tendrán que resolver, y en caso de que no sean, la carga sería todavía peor, porque pasarían al régimen general de ley. Eso es terrible para los repecos, es terrible para los intermedios y también terrible para los estados, sí, que estaban obteniendo recaudación por cada uno de estos contribuyentes. ¿Qué cambia para este 2014 en cuanto al costo patronal de la seguridad social? Bueno, hay varios cambios. Para empezar, en cuanto a la seguridad social, no se ha aprobado todavía la ley del Seguro Social, que menciona los cambios respecto a la modificación del artículo 27, que ahora nos permite una gran carga de conceptos al salario base de cotización, y desde luego una mayor carga de estas cuotas. La seguridad social que contempla para los patrones está a través del Seguro Social y del Infonavit. Las leyes que se pretenden modificar todavía no han sido aprobadas en la Cámara de Senadores. Existen varias situaciones. Sin embargo, mi perspectiva acerca de la seguridad social, concretamente como lo menciona, yo creo que no va a entrar en vigor, cuando menos no en 2014, tal vez hasta 2015. ¿Y cuál es la razón por qué creo que no vaya a entrar? Bueno, hay tres cambios muy interesantes en seguridad social. El primer cambio es el seguro de desempleo, el segundo es el seguro de retiro, y el último de ellos es una modificación a la integración al salario base de cotización. Las primeras dos no pueden ser modificadas en tanto no se modifica la Constitución. El artículo 73 y el artículo 123 de la Constitución Política tiene que establecer que las cámaras tienen la facultad para poder legislar a ese respecto. Aquí ya están legislando sobre la ley, ya están modificando la ley, pero no tienen la facultad. Entonces, en tanto esta primera parte que está en la Constitución no sea modificada, y no se ha modificado todavía, y ni siquiera se ha propuesto, aunque esta ley se pudiera llegar a aprobar pensando a más tardar el día 15 de diciembre, que es la fecha cuando concluye el periodo legislativo, pensando que así fuera, quedaría incompleta, de todos modos no entraría en vigor. Entonces, las perspectivas respecto a esto, yo considero que no va a entrar en 2014, sino sería hasta 2015. De la última, yo creo que ahí sí tenemos un problema si se llega a aprobar. Y es un problema que podría generarle a los patrones, me refiero a la modificación del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Es una propuesta que fue propuesta por Manlio Fabio Beltrones, en la cual lo primero que decía como un argumento es que la base que tiene impuestos sobre la renta no es la misma base que tiene el Seguro Social, y lo que él decía es que había que homologarlas. Es una trampa, no es cierto. Lo que quiere básicamente esta reforma, si es que se llega a aprobar, y ya se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores falta su aprobación y podría salir antes del día 15, y ese sería muy grave, porque eso podría incrementar los costos de seguridad social en las empresas hasta en un 20%. Entonces, si las empresas, si se encuentran que el día 15 se publica, lo aprueban, están incrementando sus costos de nómina, sus costos de seguridad social un 20% más el día 1 de enero. Esa sería la más grave desde mi perspectiva que pudiera traer. Las otras dos les falta todavía mucho. Para las personas físicas con actividad empresarial o profesional, ¿qué pueden esperar en un futuro cercano? Bueno, yo creo que en el caso específico de esos contribuyentes no va a haber muchos cambios. Van a continuar exactamente igual como vienen manejando.
el único cambio significativo en el caso de las personas físicas con actividades profesionales es que las deducciones que tenían y quedan al 100% en un ejercicio, pues ahora tienen que hacerla en varios años. Esto es, imagínense que yo me compro, no sé, un escritorio, me costó 100,000 pesos. Hasta 2013, los 100,000 pesos completos yo los podía deducir como una deducción común y corriente completa en 2013, los 100,000 pesos completos. Pero si ahora en 2014 yo pienso comprar ese mismo escritorio, no puedo deducir los 100,000 pesos en 2014. Solamente voy a poder deducir 10,000 pesos. En 2015, otros 10,000. En 2016, otros 10,000 y así hasta que se agote, en lugar de poder deducirlo en un solo ejercicio. En el caso que estamos hablando de un escritorio, sería en 10 años. ¿Es un cambio sustancial? Sí, muy grave. ¿Por qué? Porque toda la deducción que yo podía utilizar como parte de una estrategia se me cae. En el caso de las personas físicas con actividades empresariales, tendrán las mismas limitantes que tienen las personas morales. ¿Y cuáles serían esas? Bueno, si tienen trabajadores, pues tendrán una complicación respecto a sus sueldos y salarios que son exentos, ya que solamente van a poder deducir el 47% de sus prestaciones que les dan a sus trabajadores y que se consideren exentas, siendo el 53% un no deducible. Tendrán también complicaciones respecto a que si tienen operaciones en venta a plazos, tendrán que considerar toda la operación en todo el ejercicio. En general, todo lo que tiene una persona moral, la persona con actividades empresariales, también tendrá la misma afectación, sí, en esa misma medida. ¿Qué le recomienda usted a los empresarios para prepararse en los cambios venideros? Es una pregunta bastante larga. La verdad, son muchas posibilidades que nos puede dar y depende del giro de la empresa. Pero algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las empresas sí, que tienen una CUFIN, pues la recomendación sería, ya sabes que saca tu CUFIN o distribuye tus dividendos antes de que termine el año. ¿Por qué? Porque las utilidades fiscales netas que fueron antes del año 2001 no las van a considerar. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería, o sea, si vas a distribuir dividendos y tienes pronosticado de distribuir dividendos en 2014, de 2015, de los ingresos de 2014, no los saques vía dividendos porque tienes un 10% más. Posiblemente lo que puedas hacer es sacarlo a través de un ingreso que paga una tasa menor, como un ingreso asimilable, como un honorario o como otro tipo de ingreso con una tasa menor como persona física. Son algunas de las cosas que podríamos ir mencionando, pero una de las recomendaciones que sí le haría a la gran mayoría de los empresarios y que tienen trabajadores, por ejemplo, es que vieran la posibilidad seria en la primera semana, en la segunda semana más tardar del mes de enero, de ampararse. Ampararse contra varias cosas, porque tanto el Código Fiscal de la Federación como la Ley del Impuesto a la Renta tienen muchos elementos de amparo. ¿Como cuáles? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de que yo soy patrón y pago sueldos y salarios con partes exentas, ese es un elemento de amparo porque tengo un gasto que es estrictamente indispensable y que no puedo dejarlo de deducir y la autoridad me dice que no lo deduzca, aduciendo la asimetría fiscal. Es una situación que no se aplica, no es correcta. Si yo saco mis dividendos y mis dividendos que no salen de la CUFIN me dan una piramidación del 42% más un 10% adicional, me da un 52% de impuesto. Aquí ya nos habla entonces de un tema ya no solamente de amparo, sino de una demanda que pudiera ser ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que ningún ciudadano, ninguna persona en el mundo tiene que pagar un impuesto superior al 50%, y en México se está pagando con esta característica el 52%. Sí, hay cuestiones que son básicas, o sea, la vía litigiosa creo que puede ser una vía que tendrían que probar, pero mucho cuidado. Mucho cuidado acerca de los amparos, porque si empezamos a ir a la corte o podemos ir, no sé, a hacer alguna demanda, nos vamos a encontrar una serie de abogados que te van a vender
los machotes de los amparos. No, los amparos no se hacen por machote. Los amparos se hacen en forma específica para cada ciudadano, para cada contribuyente, en forma específica. Tendrán que buscar un amparo con todas las situaciones que sean indicadoras del problema que tiene cada contribuyente, no hacerlo en forma general. Digo, sería una de las soluciones también. Ahora bien, habría que ver también qué tipo de empresas hay. El outsourcing desde el año pasado pues ya era un elemento que que se puede utilizar en forma responsable, cumpliendo con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Si yo utilizo el outsourcing como una medida para evitar ese tipo de complicaciones, también puede ser una alternativa adecuada. Ojo, nomás que eso es muy importante, cumpliendo lo que dice la Ley Federal del Trabajo. No puedo irme con cualquier empresa que diga yo doy outsourcing. No, hazlo bien y hazlo como debe de ser. Busca los mecanismos correctos y adecuados y que estén dentro del marco de la ley. Esa sería también una alternativa muy interesante, buscar esas empresas que nos lleven a ese propósito. Por otro lado, también necesitan asesoría fiscal. Es una nueva ley. La ley del impuesto sobre la renta es una nueva ley. Igual que en todas las leyes vamos a encontrar áreas de oportunidad, igual que en todas las leyes vamos a encontrar injusticias. Si no eres un especialista, si no eres una persona que te dedicas a todo ese tiempo, pues entonces tendrás que buscar un especialista que te ayude a ese propósito. Porque si lo quiero hacer con mi contador, que digo, hay que decirlo como es. El contador, pues suficiente trabajo tiene en lo que es contabilidad, auditoría, costos, administración, hace nóminas, hace recibos, hace contabilidad, hace haciendas, hace miles de cosas. Y no podemos pretender que él sea el especialista fiscal que pueda resolver nuestra problemática. Entonces, buscar una asesoría fiscal también sería lo indicado para poder solucionar estas complicaciones que están por venir. ¿Alguien especializado como Grupo 11? Desde luego. Yo no puedo decir otra cosa más que los expertos los vamos a encontrar en grupos como Grupo 11 y obviamente tenemos que buscar los mejores y desde luego los vamos a encontrar.